Mi padre nace en 1930 en Madrid y a los pocos años, a los 9 años, se queda huérfano de padre. Mi abuelo, que era abogado, fallece en un accidente de tráfico cuando iba a ver a su madre en Santander. Curiosamente, y me enteré muchos años después, mi abuelo falleció de un tamponamiento pericárdico como consecuencia del accidente y en aquel momento nadie se atrevió a drenarlo. Una cosa que posteriormente sería tan sencilla fue lo que le condujo a la muerte. Por este motivo, y acabada la guerra, mi padre se educa fundamentalmente con una tía suya, que es Conchita Rabao, que es la mujer de don Carlos Jiménez Díaz. Esto quizás influye de forma determinante en la posterior vocación de mi padre por la medicina, ya que mi abuelo en origen era abogado. Él estudia en el Hospital de San Carlos en la Universidad de Madrid Medicina y acaba muy rápido la carrera de medicina. Al acabar se queda como interno en el Hospital de San Carlos y entra en contacto con la cirugía general y le apasiona esta materia de tal manera que deja un poco la medicina interna, que era la especialidad de don Carlos Jiménez Díaz. Esto supongo que supuso un combate, nunca lo supe y tampoco se lo pregunté a mi padre, a nivel entre mi tío y mi padre por la decisión de la cirugía. No obstante, don Carlos le apoya de una forma muy importante y le aconseja, como aconsejaba a todos sus médicos en aquella época, viajar al extranjero y conocer nuevas técnicas. Mi padre tiene conocimiento de la cirugía cardíaca y gracias a una beca y a la ayuda de don Carlos se va a finales de entre el año 55, 56, 57 a Estados Unidos y tiene la suerte de trabajar con los mejores especialistas de aquellos tiempos. Pues se va a la Universidad de Harvard, donde trabaja con Harken, el cirujano que hizo la comisurotomía mitral cerrada. Luego va con Bailey, otro de los padres de la cirugía cardíaca, en Filadelfia y posteriormente en Los Ángeles con Breuer. Él vuelve a España a finales de los 50 y rápidamente se incorpora a la Clínica de la Concepción, a Fundación Jiménez Díaz, donde con la edad de 28 años se hace cargo del servicio de cirugía cardíaca. Con una beca también consigue una bomba extracorpórea, que fue la primera bomba extracorpórea que hubo en nuestro país, y de esta manera, en 1958, él realiza la primera cirugía extracorpórea. Y tengo la fortuna de disponer de la hoja quirúrgica. Esta primera cirugía se realizó en diciembre, el 10 de diciembre de 1958. Era un paciente de Melilla y la patología que tenía era una estenosis pulmonar. Como curiosidades y viendo la hoja operatoria, fue un tiempo de extracorpórea de 17 minutos y lo que se hizo fue una estenosis pulmonar, liberarla y quitarla. Participaron un total de 18 médicos en esa cirugía y la bomba de extracorpórea la llevó un cirujano, el doctor Urquía. Este fue el punto de salida, yo creo, que para la circulación extracorpórea y las bombas y las cirugías a corazón abierto en nuestro país, y fue, como podéis imaginar, un evento que salió en todos los periódicos y que quedó muy reflejado. Me enteré, hablando con mi padre, que fue muy criticado. Hubo una sesión médica en el Colegio de Médicos de Madrid y fue muy criticado por haber hecho este tipo de operaciones y contó afortunadamente con el apoyo y la ayuda de don Carlos Jiménez Díaz. Lógicamente, el ser uno de los pioneros en nuestro país en la cirugía a corazón abierto y la circulación extracorpórea le permitió a mi padre desarrollar un servicio de cirugía cardíaca muy potente en los años 60. Entre los años 60 y los años 80, el servicio tiene un despegue espectacular. El número de pacientes que se operan cada vez es mayor y el número de patologías que se operan cada día es mayor. Hay que tener en cuenta que en estos años la cirugía cardíaca como tal, como estructura, existía en pocos servicios en nuestro país y hizo que los pacientes fueran a estos centros de referencia. Y sin duda, el servicio de la Fundación Jiménez Díaz lo fue en aquella época. Esto hace que gente joven, gente con ganas, se ponga a disposición de estos servicios y empiecen a generar un grupo de profesionales
que posteriormente se expanden por todo el país y surgen muchas jefaturas. Norberto González de Vega es uno de los médicos que se incorpora a la Fundación Jiménez Díaz. Como todo el mundo sabe, allí se desarrolla la técnica de la anuloplastia tricúspide o la técnica de Vega, y es en el seno del Servicio de Cirugía Cardíaca de la Fundación Jiménez Díaz donde se hacen todos los estudios y donde se desarrolla esta técnica. De ahí también salieron grandes jefes y grandes profesionales de la cirugía de nuestro país. Seguro que me dejo alguno en el tintero, pero me gustaría recordar a Castillón, a Teo Moreno, a Norberto González de Vega y a otros muchos que se fueron esparciendo por todo el territorio nacional y desarrollando los diferentes servicios de cirugía cardíaca como hoy los conocemos en nuestro país, con una cirugía muy desarrollada, muy tecnificada y con una alta profesionalidad. Pero está claro que todos estos pacientes y toda esta gente, todos estos profesionales surgieron de grupos iniciales que tenían una pasión y una visión que es difícil hoy entender con 30 años de posterioridad. ¿Qué es lo que nos ha legado mi padre? Bueno, pues yo creo que aparte de ser un pionero y aparte de haber formado una cantidad muy importante de profesionales que han ejercido en nuestro país y han desarrollado la cirugía cardíaca en nuestro país, creo que sentó junto con otros las bases de lo que es una cirugía seria, una cirugía científica y una cirugía dedicada y volcada en el paciente. Recuerdo, porque yo era más pequeño, mi padre en aquella época eran departamentos terriblemente estrictos, como yo los conocí posteriormente en mi formación, eran departamentos que eran muy unipersonales, quizás no es el modelo de departamento que hoy en día, donde el jefe de servicio era la cabeza visible y donde además existía una formación muy piramidal. Es cierto que las cosas han cambiado y lógicamente han tenido que cambiar, pero gracias a esos pioneros, gracias a su constancia, a su manera de entender las cosas y a su manera de hacerlas, tenemos hoy en nuestro país una cirugía cardíaca de vanguardia. Todavía recuerdo que se pasaba visita a las 7 de la mañana en la unidad de cuidados intensivos y luego se hacían las sesiones los sábados por la mañana. Hoy eso es difícil de desarrollar en un departamento de cirugía cardíaca, pero eran los pioneros, eran los que marcaban el camino, eran los que marcaban las sendas y eran los que nos permitieron estar donde estamos hoy en nuestro país. Yo creo que se les debe mucho y me parece que este reconocimiento es muy importante y por eso agradezco mucho el que me lo hayáis hecho y que me hayáis hecho partícipe. Muchas gracias.